Hola queridos estudiantes de grado sexto, mi nombre es Jennifer Cabrejo y en la clase del día de hoy trataremos el tema de clasificación taxonómica de los seres vivos. Antes de empezar con la clase del día de hoy, tengo preparado para ustedes una pequeña historia que nos ayudará a comprender algunas características de los seres vivos y por qué están clasificados y ordenados de cierta manera. Esta historia recibe el nombre de El viaje por los 5 reinos, una aventura por la diversidad de la vida. Hace mucho tiempo, en un reino mágico existían seres vivos de distintas formas, tamaños y colores. Cada uno de ellos pertenecía a uno de los 5 reinos de la naturaleza: Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. Estos reinos eran muy importantes para mantener el equilibrio de la naturaleza en el mundo mágico. Los seres del reino Monera eran microorganismos muy pequeños, invisibles a simple vista. A pesar de su tamaño, eran muy importantes porque eran los encargados de descomponer los restos de otros seres vivos y transformarlos en nutrientes para las plantas. Los seres del reino Protista eran seres unicelulares que vivían en el agua. Algunos de ellos eran tan pequeños que solo podían verse con un microscopio, pero eran muy importantes porque eran la base de la cadena alimenticia de los ecosistemas acuáticos. Los seres del reino fungi eran los hongos, esenciales para la descomposición de la materia orgánica. Los hongos se encargaban de reciclar los nutrientes en el suelo, lo que permitía que las plantas pudieran crecer y alimentar a los animales. Los seres del reino Plantae eran plantas, que producían oxígeno y eran la base de la cadena alimenticia en los ecosistemas terrestres. Las plantas también ayudaban a mantener el equilibrio del clima en el mundo mágico. Los seres de reino Animalia eran los animales, que se alimentaban de las plantas y otros animales para obtener energía. Los animales eran importantes porque ayudaban a mantener el equilibrio de la cadena alimenticia y la dispersión de las semillas de las plantas. Cada uno de los 5 reinos de la naturaleza era importante en el mundo mágico y su equilibrio era esencial para la supervivencia de todos los seres vivos. Los habitantes del reino mágico entendieron la importancia de la naturaleza y trabajaron juntos para protegerla y cuidarla. De esta manera lograron mantener el equilibrio de los 5 reinos y vivir en armonía con la naturaleza. Esta pequeña historia nos cuenta, principalmente nos muestra los 5 reinos de la naturaleza, lo que ya hemos escuchado en cursos anteriores, ¿no? El Monera, el Protista, el Fungi, Plantae y Animalia, y algunas características de cómo están conformados ellos y por qué se clasifican. Algunos están en ecosistemas acuáticos, otros en ecosistemas terrestres, como es en el reino Plantae y Animalia, y en el Fungi. Algunos son un poco indiscriminados, como las bacterias, que son microorganismos muy pequeños y que no logramos ver a simple vista. Y hay palabritas como la unicelular, pluricelular, que ya conocemos y vamos a reforzar el día de hoy. Dentro de la biología está la sistemática. La sistemática nos ayuda a ordenar y clasificar algo, ¿sí? Y dentro de la sistemática hay 2 ramas que son la nomenclatura, que nos sirve mucho para el tema del día de hoy, y la taxonomía. Empecemos con la nomenclatura. La nomenclatura nos sirve para nombrar las cosas, darle nombre a las cosas, pero no cualquier nombre, nombres científicos, nombres especializados, nombres científicos. En la taxonomía o en la clasificación de seres vivos utilizamos el sistema binomial. Este sistema binomial fue creado por Carlos Linneo. Carlos Linneo es el padre de la taxonomía. Eso es algo que no deben olvidar, chicos. Este sistema binomial se divide como en 2 partes. Ya saben, bi de 2, nomial de nombre, ¿sí? Se divide en 2 partes, que son género y especie. Aquí les tengo un ejemplo: Canis familiaris. Canis familiaris es el nombre científico del perro doméstico. Estoy tomando el género Canis y la especie familiaris. Pero ¿qué pasa si tengo el Canis lupus? Canis lupus es el nombre científico del lobo. ¿Un perro y un lobo son iguales? No. Que comparten el mismo género, son de la misma familia, pero ya su especie nos ayuda a identificarlos y a separarlos.
Canis familiares, perro doméstico, Canis lupus, lobo. Hay algo muy importante en el sistema binomial y es su gramática o su escritura. Cuando hablamos o escribimos de especies en nombres científicos y lo escribimos no en letra cursiva, debemos empezar por mayúscula y estos deben ir subrayados, como los tengo en estos dos ejemplos. Pero, por ejemplo, aquí escribo en letra cursiva Homo sapiens sapiens, que hace referencia al hombre, al ser humano como lo conocemos ahora. Homo sapiens sapiens, ya no tengo la necesidad de subrayarlo. Otra cosita, les decía que el sistema binomial utiliza el género y especie. Aquí estoy tomando el género Homo y la especie sapiens, pero vuelvo y coloco la palabra sapiens. Aquí ya no estoy hablando de sistema binomial, sino sistema trinomial. Estoy tomando género, especie y subespecie. ¿Por qué les hablaba de esto? En la taxonomía, es decir, hay categorías superiores que nos ayudan a clasificar y ordenar a los seres vivos. Las categorías superiores, en su mayoría, fueron expuestas o creadas por el señor Carlos Linneo y otras que vamos a conocer en el transcurso de la clase del día de hoy. Las categorías superiores son dominio, reino, filo o filum, o en algunos libros de texto se puede encontrar como división. Clase, orden, familia, género y especie. Van en orden jerárquico. Esto va de lo más general hacia lo más específico, como les explicaba aquí. Comparten el mismo género, pero ya la especie nos ayuda a identificar y a clasificar específicamente. Ahora, también hay categorías subordinadas. Estas categorías subordinadas se les agrega el prefijo sub. El prefijo es una palabra que va antes de la palabra, ¿sí? Y estas irían dentro e intermedio de cada taxón que dije anteriormente. Entonces quedaría dominio, subdominio, reino, subreino, filo, subfilo, clase, subclase y así sucesivamente. Ya son maneras más específicas y más detalladas de clasificar a los seres vivos. Ahora, dentro de la historia, Carlos Linneo no fue el primero de hablar de taxonomía. En el año IV a.C., Aristóteles habló de taxonomía o habló de cómo clasificar a los seres vivos, pero lo hizo de una manera muy general. Él no se mató la cabeza con eso y él dijo que solamente habían animales y plantas. Él solamente los dividió en esos otros grupos, animales y plantas. Carlos Linneo no diferenciaba mucho de esta idea, él también decía que habían animales y plantas, pero creó los taxones, estos 7 taxones que tenemos acá: reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Estos son taxones de clasificación. No se vayan a olvidar de este término, taxones de clasificación. Pero, ¿qué es la taxonomía? Básicamente, y es muy fácil, clasificar y ordenar jerárquicamente a los seres vivos, a todos los seres vivos, de cualquier tipo de ecosistema. ¿Listo? Clasificar y ordenar jerárquicamente a todos los seres vivos. Carlos Linneo era un naturalista sueco y él implementó la taxonomía en 1735. Imagínense, hace muchísimo tiempo. Pero tiempo después existió el señor Robert Whittaker. Robert Whittaker, él compartía un poco la taxonomía de Carlos Linneo, pero él agregó y los diferenció en 5 reinos, llamados los 5 reinos de la naturaleza, algo muy parecido a los que escuchábamos en nuestra historia, ¿cierto? Estos reinos de la naturaleza están divididos en el reino Monera, Fungi, Plantae, Animale y Protista, pero los clasificó por ciertas características. Aquí los tengo en este cuadrito para que ustedes lo puedan entender de una mejor manera. Las características por las cuales los clasificó es por el tipo celular, si tenían célula procariota o eucariota. Recordemos que procariota no tienen un núcleo definido y la eucariota sí, es una unidad celular más compleja.
el nivel de organización, si tenían una sola célula o eran pluricelulares. Por ahí escuchábamos en la historia que algunos eran unicelulares, que eran pluricelulares. Entonces, y también la nutrición, si eran autótrofos y hacían su propia, producían su propio alimento, o eran heterótrofos y tomaban su nutrición o su alimento de otro ser vivo. Y si tenían la reproducción sexual y asexual, ¿sí? Ya sabemos que sexual necesita de 2 progenitores y sexual no, y asexual no. Entonces, miremos características de cada reino y por qué están ahí dentro de ese reino. Esto ya lo hemos visto en cursos anteriores, pero quiero recordarles y que seamos muy enfáticos en estas características, porque es muy importante que ustedes lo tengan claro. En el reino Morera son seres vivos que son de células procariotas, ¿sí? Que no tienen un núcleo definido, son unicelulares, pueden ser heterótrofos o autótrofos, y su reproducción es asexual. Un ejemplo de esto son todas las bacterias que conocemos. En el reino fungi, que anteriormente estaba dentro del reino plantae, pero algunos lo sacaron de ahí porque algunos hongos o seres vivos dentro de este reino no realizaban el proceso de fotosíntesis. Entonces decían que no debería estar ahí, sino que crearon su propio reino. En el reino fungi son seres vivos de tipo celular eucariota, o sea que ya es una célula más compleja que tiene núcleo definido. Son unicelulares y pluricelulares, pueden ser de ambos, son heterótrofos y pueden su reproducción ser sexual y asexual. Algunos de estos son un ejemplo de estos son los hongos, las levaduras. En el reino plantae están todas las plantas que ya conocemos, ¿listo? Su tipo celular es eucariota, son pluricelulares, son autótrofos, ya saben que realizan el proceso de fotosíntesis. Su reproducción puede ser sexual y asexual y están todas las plantas que conocemos y vemos a nuestro alrededor. En el reino animalia o el reino animal son seres vivos con células eucariotas, son pluricelulares, heterótrofos, sexuales y asexuales. Es muy raro que ustedes siempre me preguntan, ¿por qué asexual? Porque siempre tenemos la idea de que cualquier animal se reproduce por 2 progenitores, tanto hembra y macho, ¿sí? O femenino y masculino, necesita 2 progenitores. Hay animales como la estrella de mar que su reproducción es de manera sexual, su reproducción es por fragmentación. Entonces ella se fragmenta o pierde una parte de su estructura y de ahí crece y nace otra estrella de mar. Entonces es por eso que tienen reproducción sexual y asexual. En cuanto a los protistas, aquí ellos tienen tipo celular eucariota, son unicelulares, lo que escuchábamos en la historia del principio, en nuestra narrativa. Pueden ser autótrofos o heterótrofos y su reproducción también puede ser sexual o asexual. Algunos ejemplos de estos son las algas, recordemos que ellos estaban en ecosistemas acuáticos. También están también los protozoos o los famosos conocidos ositos de agua. Aquí antes de pasarme, pues tenemos este cuadrito resumen, ¿sí? De todo lo que les acabo de decir. Algo muy importante que deben tener es sus apuntes. Esto es lo que nos decía el señor Robert Whittaker. Ahora pasamos al señor Carl Wohlfs. Carl Wohlfs es un científico del siglo pasado y él decía que estas clasificaciones estaban muy bien, pero que faltaban o discriminaban a un tipo de ser vivo. Él creó algo que se llama y que estaba al principio de los taxones que les mencioné anteriormente en el mapa conceptual, que es la palabra dominio o el taxón dominio, ¿sí? Ese dominio él lo dividió en 3 y hay 3 dominios: bacterias, arquea y eucaria, ¿sí? En las bacterias están todas las bacterias y todos los seres vivos, del reino Monera, los que conocemos normalmente. Pero aquí dentro del dominio arquea están bacterias un
Bueno chicos, les mencionaba que dentro del dominio Archaea hay bacterias más resistentes, hay bacterias que son más resistentes a cualquier tipo de ecosistema, como procariotas resistentes como las metanogenias que existen en el petróleo, las halófilas que soportan altos grados de salinidad y las termófilas que soportan muchos grados de temperatura, mucho calor. Entonces son bacterias un poco más resistentes y son seres vivos que están clasificados en este dominio Archaea. Y por último, hay una pregunta que siempre les hago. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común los seres vivos del reino Fungi, Plantae, Animalia y Protista? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tendrán en común los del Protista, Fungi, Plantae y Animalia? Que no tiene el reino Monera. Y es su tipo celular. Todos tienen una célula eucariota, entonces por eso están dentro del dominio eucario, ¿sí? Están clasificados. Este es un tipo de clasificación un poco más general y por eso está en la cúspide de nuestros taxones de clasificación. Y vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se realiza entonces una clasificación taxonómica, pero vamos a hacerlo del león, el tigre, el puma y el gato, animales que están dentro del dominio Eucaria, dentro del reino Animalia o animal y que todos conocemos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería? Aquí tenemos los taxones: reino, filo, subfilo, clase, orden, familia, género y especie. Aquí tenemos, ¿se acuerdan lo que les hablaba al principio sobre los taxones subordinados? Aquí tenemos subfilo, ¿sí? En este ejemplo. Y aquí nos faltaría el dominio, que ya sabemos que sería el dominio eucario. Entonces el reino, el león, el tigre, el puma y el gato están dentro del reino animal, ¿no? En el filo cordata, que son todos los animales que terminan con cola, tienen cola. Dentro del subfilo vertebrata, que es el nombre científico a lo que hacemos referencia a animales vertebrados. Dentro de la clase mamalia, los animales mamíferos, ¿sí? Dentro del orden carnívora, que es el nombre científico que hacemos referencia hacia los animales carnívoros. Hasta ahí van todos iguales, ¿cierto? Muy general, todavía no nos podemos diferenciar de un león a un gato. Dentro de la familia Felidae, la familia Felidae es la familia de los felinos, ¿sí? Ya aquí hablando de género y especie, que es lo que le hablaba al principio del sistema binomial, que nos ayuda a clasificar más específicamente a los seres vivos, aquí ya cambia un poquito. En el género, el león es del género Panthera, igual que el tigre, y el puma es de género Puma y el gato es de género Felis, ¿sí? Y ya la especie que nos ayuda a clasificar específicamente cada uno, ellos son: el león es de especie Leo, Panthera Leo, ¿sí? Tomamos el género Panthera y le agregamos la especie Leo. El tigre es Panthera tigris, el puma es puma con color y el gato doméstico recibe el nombre científico de Felis silvestris. ¿Listo? Esto básicamente es lo que vamos a ver en la clase de hoy, es una apertura a lo que es la clasificación taxonómica de los seres vivos. ¿Qué vamos a hacer de actividad para el día de hoy? No sé si pueda correr mi cámara, creo que no se puede. La actividad del día de hoy, ¿qué van a hacer? Van a escoger su animal, vamos a ir no solamente por el reino animal y Plantae, para no complicarlos. Van a escoger su animal o su planta favorita. Tienen que ponerse de acuerdo porque no se puede repetir. Y van a indagar cuál sería la clasificación taxonómica de ese ser vivo, ¿sí? Entonces van a buscar si quieren su animal favorito es el lobo, entonces van a hacer toda esta clasificación, la van a indagar y la van a buscar. La van a traer y preparar para la próxima clase para una socialización, ¿sí?
van a contarles a sus compañeros cómo es la clasificación taxonómica y qué clasificaciones pueden ser iguales y cuáles no. Y por último van a dar respuesta a las siguientes preguntas tipo IFES, todos de acuerdo a la clase del día de hoy. Pregúntale 3 preguntas muy sencillas. La primera dice, la taxonomía es la ciencia en la que se encarga de... Hay 2 espacios en blanco para que ustedes miren entre las posibles respuestas A, B, C, D, ¿cuál sería? Al principio lo dije, lo repetí muchas veces, se encarga de... Ajá, y otra cosa, ¿listo? Para que lo vayan haciendo. Y así sucesivamente con estas 2 otras preguntas. Tengan muy en cuenta este mapa conceptual. La pregunta 10 que coloqué acá es sobre este mapa conceptual. Entonces van a dar respuesta, una posible respuesta según el mapa. Están muy sencillas y lo vamos a socializar también en la clase siguiente. Esto es todo por el día de hoy, chicos. Y me queda agradecerles y que tengan un feliz día.